soluciones a la problemática, el tema de una autoridad única, un ente coordinador, un ente que aglutine todas las soluciones de transporte y movilidad en una ciudad, justamente la autoridad del transporte y movilidad para Lima metropolitana y provincias conurbadas. Ahí nace el problema. Siempre se habló de la autoridad única para Lima y Callao, pero nadie sabe por qué. La razón es que Lima y Callao es una sola metrópoli, son dos regiones que están conurbadas, es decir, territorios continuos con una sola entidad urbana. Sin embargo, funcionalmente son autónomas. Y entonces tenemos el Callao emite sus resoluciones, sus ordenanzas, ordena su transporte, Lima hace lo propio, y las rutas de interconexión entre dos regiones debería ser transporte interprovincial. Y el autor debería ser el Ministerio de Transportes. Pero ninguna de las tres cosas ocurre, cada uno es autónomo e independiente y sin tener un problema. Entonces no basta con dar una ley, hay varias propuestas que han ingresado al Congreso en las gestiones anteriores para resolver el problema de Lima y Callao. ¿Y qué pasa si mañana Huarochirí se conurba con Lima? Hay que sacar otra ley. Y si mañana ocurre lo mismo con Canta, habrá que sacar otra ley. Y si ocurre un problema de conurbación en otro territorio fuera de Lima, hay que sacar otra ley. Por lo tanto, la solución no era integral. Nosotros empezamos a trabajar este proyecto de autoridad única desde el año 2011, la creación de la fundación. ¿Entienden? Y los antecedentes son los que se ven ahí. Lima y el Callao son una sola metrópoli que necesita competitividad, necesita mejorar sus competencias en transporte y movilidad, deben ser una sola, pero ofrecer un sistema integrado, multimodal, interconectado, dotado de un solo medio de pago con adecuadas condiciones de seguridad y confort para los usuarios, lo que todos queremos. ¿Y cómo lo logramos? La situación actual. Esta es la situación actual. Lima, 2.672 kilómetros cuadrados. Callao tiene 146.98 kilómetros cuadrados. Están conurbados. Y las provincias próximas a ser conurbadas en los próximos 5 años son Huarochirí, Canta, Yauyos y probablemente Cañete y Huaral. Entonces necesitamos buscar una solución ahora para un problema real entre Lima y Callao, pero que resuelva el problema de las próximas conurbaciones. ¿Seguimos, por favor? Esa es la estructura organizacional del transporte en Lima. Lima, que tiene gobierno regional, municipio provincial y distrital en una sola autoridad. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que regula y norma el transporte terrestre en todo el país. Y el Callao, que tiene dos autoridades diferentes sobre un mismo territorio. Tiene un gobierno regional, un gobierno provincial. ¿Sí? Y la gestión del territorio de infraestructura de transporte es así. Lima tiene 95% del territorio. El Callao 5% y ahí los atraviesa el metro. ¿Seguimos? En cuestión de gestión de transporte y rutas, aproximadamente 9.4 millones de viajes en transporte público tiene la metrópoli Lima y Callao, de las cuales 6.7 millones de viajes se realizan en 437 rutas y un BNT a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con lo cual ellos gestionan el 72% del transporte público urbano. Callao tiene 1.8 millones de viajes diarios en 117 rutas a cargo de la Municipalidad Provincial del Callao, lo cual es el 19%. Y las rutas de interconexión entre ambas regiones son el 9%. El metro, que mueve 0.2 millones de viajes diarios, y hay 55 rutas de interconexión, que eran ese 9%. ¿Seguimos? La planificación y gestión del transporte se da de esta manera. Nuevamente la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transporte, la Municipalidad Provincial del Callao, con todas sus gerencias y instituciones de inversión, IMAP, GEPIP, ATEF, es decir, una multiplicidad de instituciones al interno de cada organización que tienen que ver con la planificación y gestión del transporte. Se dan cuenta del monstruo complicado que es. Entonces, hace muchos años se creó el Consejo Técnico de Transporte de Lima y Callao que debiera resolver ese problema entre las tres instituciones.
creó por los años 90. ¿Sabe cuántas veces ha sesionado ese consejo? Desde los 90 a la fecha, 5 veces. O sea, la capacidad de ponerse de acuerdo con las autoridades es casi nula. El consejo nunca funcionó y estamos en el problema viendo sobre ese solucionado hace tiempo. ¿Seguimos? La pregunta: ¿podemos seguir con 3 autoridades de transporte administrando un mismo servicio en un mismo territorio? Adelante. Les quiero mostrar un video. Tienes que activarlo normalmente ahí. Tienes que haber apretado acá en la presentación. Aprieta el video. ¿Cómo se llama? Listo. Bueno, mientras traiga el video, en este video les voy a mostrar todas las raíces de los problemas. No se active el video. Lo probamos antes, ¿verdad? Entonces, el día viernes que pasó, fuimos convocados por la Comisión de Transporte del Congreso, la nueva. Dado que salga el video. Entonces, porque se ha presentado un proyecto de ley de la bancada del Ejecutivo de Problemas por el Cambio, a cargo del congresista Carlos Cruz, y nos invitaron al Congreso junto con otras instituciones para comentarlo. Veamos el video, por favor. Probablemente vivas esta situación al movilizarte todos los días en Lima y Callao. Atrapado en el desorden, la inseguridad, la incomodidad y el hacinamiento. ¿Sabes cuál es la raíz de nuestros problemas? El 76% de la población de Lima y Callao que se moviliza en transporte público lo hace en 35.000 unidades de transporte, la mayoría cústers y combis, en unas 250 rutas superpuestas, cuando serían suficientes solo 17.000 buses grandes en un número racional de rutas integradas. Esta caótica situación nos hace perder un promedio de 4 horas diarias. Además, el 53% de los vehículos de la flota de transporte público tiene más de 20 años de antigüedad, lo que la hace una de las más antiguas del mundo. Esto genera mucha contaminación del aire, que perjudica nuestra salud. A ello se suman los 58.000 accidentes de tránsito anuales, que quitan la vida a unos 800 ciudadanos y dejan lesionados a otros 28.000. Es decir, perdemos tiempo, dinero, salud y calidad de vida. Si no tomamos acciones concretas en los próximos 4 años, la situación será peor aún. Lima y Callao colapsarán al punto de inmovilizarnos. ¿Y quién es el responsable de cambiar esta situación? La Municipalidad de Lima, la Municipalidad del Callao, el Ministerio de Transportes. No podemos seguir con este modelo de confusión, en el que todos son la autoridad, pero ninguno tiene el liderazgo, lo que impide la toma de decisiones de manera eficiente. Entonces, ¿qué se puede hacer para solucionar el problema? ¿No sería mejor que existiera una autoridad única que lidere todos los aspectos del transporte público en Lima y Callao? Ha llegado el momento de crear Autran, Autoridad Única de Transporte y Movilidad, que planifique, gestione y fiscalice los servicios de transporte público en Lima y Callao, integrando sus competencias en un solo ente técnico especializado que vele por el desarrollo integral de los servicios de transporte en todas sus modalidades. Esto incluye a las líneas regulares de ómnibus, las de corredores de alta capacidad y las del sistema de trenes eléctricos o metro. Autran es el primer paso en el desarrollo de un servicio de transporte multimodal, seguro, interconectado y cómodo, que cuente con una sola tarjeta de pago y que ofrezca tiempos de viaje reducidos para beneficio de todos los usuarios. El momento de ordenar el transporte en nuestra ciudad es ahora. Únete a nosotros
y logremos una mejor ciudad para vivir. Bien, ahí en ese video se resumen la problemática y falta añadir que hay un cuarto operador ahora en el transporte, más bien pues del lado de la movilidad. Al Ministerio de Transportes, a la Municipalidad de Lima y del Callao se suma ahora el Ministerio de Vivienda, que tiene competencias desde hace un año en movilidad. ¿Por qué se agrava el problema? Porque yo les pregunto, probablemente mucha gente acá en el auditorio sepa qué cosa es movilidad, qué se define como movilidad. Pero nuestra legislación no tenemos una ley de movilidad como lo tienen grandes ciudades del mundo, que obliga a hacer planes de movilidad como lo está haciendo San Isidro, voluntariamente, pero no porque lo manden. Es más, en otros países la ley de movilidad dice aquel distrito que no tiene plan de movilidad no recibe recursos. Entonces, se agrava el problema porque ahora tenemos un ente con competencias de movilidad que no están definidas por la legislación. Ya tiene serios problemas con el Ministerio de Transporte, hay conflictos ahí. Por lo tanto, hay un cuarto actor que complica aún más las cosas. Entonces, nuestra propuesta del proyecto de ley de creación de Autoridad de Transporte y Movilidad ya ha sido presentada formalmente al Congreso el día viernes, por favor. Está enfocada exclusivamente en los servicios de transporte público urbano, al manejo integral de la regulación, planificación y gestión y fiscalización del servicio de transporte público. Adoptamos una apuesta por una autoridad con funciones de ámbito estratégico, táctico, dejando a los operadores del ámbito operacional. O sea, no va a operar los sistemas de transporte, lo va a controlar, autorizar, fiscalizar. Y acá quiero hacer una salvedad, que también hay mucha confusión y se cree que la Autoridad Única de Transporte va a solucionar los problemas de tráfico. No es así. Para el tráfico se necesita crear un centro de ingeniería y gestión de planificación de tránsito. En otras capitales, en el tiempo puede ser, pero adocen a la Autoridad de Transporte, pero no necesariamente es así. El tráfico incluye al vehículo particular y esta autoridad lo que busca simplemente es controlar el transporte público urbano. También debo anotar que también es cierto que se necesita declarar el transporte público como un servicio esencial, porque acá hoy en día no hay subsidios en el transporte, todas las capitales del mundo subsidian el transporte público, porque nadie es capaz de pagar la verdadera tarifa, por eso la calidad del servicio es deficiente. Solamente las líneas del metro tienen subsidio del Estado, pero no el transporte público urbano regular. ¿Seguimos? El modelo, esto es muy importante, que se diferencia y que mucha gente ha criticado que no se puede porque va contra la Constitución, va contra la autonomía de las municipalidades, que la ley no lo permite. Yo me hago la pregunta, yo nunca pregunté por qué no se puede, la pregunta es cómo se puede, y la solución es esta. Se crea con carácter de excepción como organismo público especializado, adscrito a la PCM, con personalidad jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y muy importante, económica y financiera. Si no tiene presupuesto, no sirve para nada. Las autoridades sin plata no caminan. Entonces es importante el modelo porque esto va a obviar una serie de problemas legales y constitucionales. Este proyecto ha sido revisado por el doctor Víctor García Toma, que es un gran constitucionalista, y el modelo de organismo público especializado es una especie de OCITRAN, o SINAGIN, o CITEL, pero con funciones de gestión. ¿Seguimos? Y el objetivo es evidente, ya lo hemos conversado, es fortalecer la capacidad institucional del Estado para poder controlar y gestionar todos los servicios de transporte público en una sola entidad. ¿Seguimos? El ámbito de su competencia, el territorio conurbado de Lima metropolitana, la provincia de del Callao, así como cualquier otra provincia que se integre a la conurbación en el futuro. El objeto de su regulación, ya lo sabemos, los servicios de transporte terrestre de personas, los sujetos implicados, todos los funcionarios competentes de OTRAP y las empresas de transporte, los conductores y los prestadores de servicios complementarios que operen o interactúen en dichos servicios. Las funciones principales. Dicho sea de paso, quiero decirles que si ustedes entran a la página web de la Fundación, www.transitemos.org, van a poder descargar el proyecto completo, artículo por artículo. Aquí no lo tengo completo, pero creo que no es el momento de discutir técnicamente artículo por artículo, sino ver en forma global cuáles serían sus principales, su modelo y sus funciones de planificación, de regulación, ¿seguimos? De gestión, seguimos, de fiscalización
Y este es importante, que también se habló mucho acá, la integración modal. Es decir, su ámbito de competencia tiene que ver que hay una integración intermodal entre las líneas del metro, los sistemas de BRT, los sistemas de buses de corredores complementarios de integración y los de alimentación, terminales de buses interprovinciales, futuros trenes de cercanía, red de ciclovías, sistema de bicicleta pública y las redes peatonales. Es decir, todos los modos de movilidad son competencias de esta autoridad, una sola. La estructura orgánica básica también es interesante. Se propone un consejo directivo, órganos de línea y órganos desconcentrados, órganos de apoyo, de asesoría, de defensa judicial y de control institucional. Sus funciones y los requisitos y condiciones del directorio serán determinados en el reglamento de la ley. Pero básicamente el directorio, esto es bien interesante. Ahí proponemos un directorio de 7 años. ¿Por qué? Porque proponemos que ingresen en sus funciones 2 años de entrada al gobierno de turno y cesan renovación por tercios a los 2 años del siguiente gobierno, de manera que se evitan los tiempos políticos y tiene una autoridad técnica. Entonces, los miembros del Consejo son designados por un concurso público, no son a dedo. Entonces establece una comisión seleccionadora y aquí se intervienen las autoridades de cada una de las entidades de competencia, es decir, un representante de la PCN, quien la preside, un representante del MTC, un representante de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el tema de planificación urbana. Acá una salvedad, ya las autoridades de transporte modernas en el mundo incorporan el uso del suelo, así se llaman Land and Transport Authorities. Por lo tanto es importante la presencia del Ministerio de Vivienda. Un representante de Indecopi para velar por los intereses de los usuarios, un representante de la Municipalidad de Lima, del Callao, y un representante del Ministerio del Interior, que es el Policía de Tránsito. El reglamento establecerá el procedimiento de concurso público, de manera que el directorio estará compuesto por personas por concurso y no designadas en función a los intereses políticos de nadie. ¿Seguimos? Sus recursos, evidentemente, tienen que tener recursos provenientes del tercero público, que se establezcan en el presupuesto nacional de la República, para que tenga autonomía. Los recursos propios que genera UTRAN, por la gestión de sus actividades en el ámbito de su competencia. Los recursos que se recauden por concepto de tasa de regulación. Y estamos creando la tasa de regulación. Créase la tasa de regulación equivalente al 1% de la recaudación anual por prestación de los servicios de transporte terrestre de personas y los servicios complementarios que sean entregados en concesión a efecto de sufragar el costo de la regulación de dichos contratos, en lo que estará a cargo de los operadores de los mismos. El importe de las sanciones que se impongan en cumplimiento de su actividad de fiscalización, los recursos provenientes de la cooperación técnica financiera no reembolsable de conformidad con la normativa vigente. Es decir, esto es muy importante porque anteriores proyectos que se han presentado al Congreso fueron rechazados porque no tenían un plan de financiamiento que generaba gasto al Estado. Nuestra propuesta incluye una solución al financiamiento de esta autoridad. ¿Seguimos? Y hay que transferir evidentemente las funciones de las actuales entidades que operan el transporte, la Gerencia de Transporte Urbano, por transporte, AT, es decir, todas las que actualmente tienen que ver en transporte, transfieren sus funciones a UTRAN. Siguiente. Evidentemente los presupuestos también, actualmente los municipios reciben presupuestos para transporte, se les transfiere a esta autoridad. Y el proyecto, y esto es importante, contempla una solución al problema de conurbación. Y este problema de conurbación no solamente se da en Lima y Callao, hay problemas en Chiclayo, hay problemas en otras provincias y regiones del país que no tienen solución, y esto se podría modificar hoy sin necesidad de una ley. Es modificar los numerales 17.2 y 17.3 del artículo 17 de la Ley General de Transporte Terrestre, en el cual actualmente, para declarar la conurbación entre dos provincias conurbadas, requiere que una de las partes pida la conurbación, y si nadie la pide, no existe un mecanismo que la obligue a hacerlo. Y es prerequisito indispensable declarar la conurbación para establecer el régimen de gestión común de transporte. Entonces, mientras una parte involucrada no pida la solución al problema de conurbación, no se puede pasar al siguiente paso, que es el régimen de gestión común. Nuestra propuesta
la pueden ver detalladamente, contempla una modificación al actual reglamento en el cual dice que es el Ministerio de Vivienda el ente competente, como debe ser, para declarar la conurbación. Una vez declarada la conurbación, le da un plazo de 120 días a las partes para que se pongan de acuerdo en el régimen de gestión común. De no hacerlo, asume la autoridad única en cada caso. La solución está ahí. Seguimos, por favor. Y acá está lo mismo, los artículos que menciono, y se le incorpora unos artículos adicionales, el 5 y el 6, que regulan mejor cómo se crea esta autoridad única en el caso de conurbación en otros lugares. Y también señala que la incorporación de nuevas provincias a la región se regirán por lo que diga el nuevo artículo 17, incorporando sus funciones a la autoridad única. Y otras disposiciones es el tema del servicio de transporte de mercancías en el ámbito provincial. Hoy en día existen dos registros: el Ministerio de Transportes por un lado y las municipalidades por otro lado. Debería ser uno solo registro de mercancías. La autoridad provincial solamente podría disponer restricciones de horario y autorizar la ocupación de las vías públicas urbanas, pero no llevar un registro de quién es transportista, porque está usurpando las funciones del Ministerio de Transportes. ¿Sí? Es tiempo de unirnos, señores. La necesidad de autoridad única ya no aguanta más. Es más, nosotros teníamos en mente, si no nos llamaban para el proyecto, hacerlo vía recolección de firmas. Con 50.000 firmas ciudadanas el proyecto ingresaba al Congreso. Eso ya ha sido obviado, ya ha sido presentado, y esperemos que se discuta y que no lo modifiquen mucho, que no vean la paja, sino vean el campo completo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Alfonso, y de verdad que es súper necesario, ¿no? Actualmente hay una torta que está repartida entre muchas autoridades, cada una de las tajadas, y muchas de estas se proponen, como ya bien nos ha explicado. Esto genera que finalmente sea como que un coche que no está mal armado, ¿no? Porque cada uno trata de siempre ponerle una mejora, pero esto no termina produciendo la efectividad o la fluidez del mismo vehículo. Producto de esto es que tenemos el caos que tenemos y autorizaciones que da una autoridad o la redundancia que se ve después traslapada con otra autoridad que da algo distinto. Hemos tenido los casos de cuando, por ejemplo, se dijo que ya no iban a entrar los taxis fueron al Callao y comenzaron a entrar nuevamente los taxis porque tienen esa facultad. Entonces, esto estaría resolviendo de alguna forma todos estos conflictos en principio y sería una muy buena, un nuevo perfil que podría poco a poco comenzar a paliar todos estos problemas que finalmente los sufrimos todos los usuarios de la vía, ¿no? Algo súper importante es que si comenzamos nosotros a pensar en una autoridad única y esta puede comenzar a dar el esquema y la directriz que se necesita en la ciudad, entonces ya sabríamos a dónde vamos, ¿no? Y autoridad o gestión por la que pase no tendría el poder que tiene actualmente de destruir, construir, destruir, destruir en cada gestión, sino tendría unos ejes directores que podrían hacer que finalmente, como les decía, sabemos a ciencia cierta a qué vamos a llegar. Ahora quiero darle pase al ingeniero John. Él va a hablar respecto del plan de movilidad de los trabajadores de la Municipalidad de San Isidro. Ingeniero John Romero. Un aplauso para él.